Sabemos que estamos en el bando de las personas de las que tantas veces han perdido, las nadie. Pero esta batalla la hemos ganado. A día de hoy somos más y somos mejores que hace 9 meses y nada nos va a parar. Y por eso hoy nos presentamos como Colectivo Nadie, por esa conciencia de quiénes somos y de dónde estamos. En la segunda salamanquesa siempre nos quejábamos de que no nos daba tiempo a hacer política, ya que la gestión del espacio nos consumía, nos comía todo el tiempo y más aún. Y por eso es un placer traer a nuestro primer acto reflexión política y debate a modo de carta de presentación. Los ponentes que hoy han venido a esta mesa nos traen posiciones contrapuestas, pero no esperéis descalificación, no esperéis morbo, solo análisis y argumentos, crítica constructiva entre compañeros que por distintas vías quieren construir lo mismo, una idea de justicia relacionada con la dignidad y la emancipación de la mayoría. Todo lo que nos trae hasta aquí yo creo que es el 15M, o sea que el 15M es lo que reconfigura todo, o sea que de repente lo que parecía que era absolutamente estable y que, bueno, pues que no iba a sufrir ninguna modificación, pues de repente se ve que está en crisis, que está desnudo, que los mimbres que sostenían esto son mucho más frágiles de lo que parecía. Y por otra parte hay otro elemento que muchas veces no se tiene en cuenta, que lo que se rompe en esos años, entre el 2007 y el 2011, es lo que había permitido el consenso social durante los 30 años anteriores. Es decir, lo que podríamos llamar, no sé, hay quien lo llama la cultura de la transición, hay quien dice que es el bloque social hegemónico, yo lo llamo las clases medias, o por lo menos la idea esa de que buena parte de la población podía estar pues, con una posición, si queréis, complaciente con lo que ocurría y estaba alrededor. Esto de las clases medias para mí es determinante, porque es como se dirige el cambio. O sea, lo que podemos pensar el cambio a día de hoy, o sea, yo soy poco voluntarista y con eso soy poco leninista, vamos. Es decir, que no creo que uno pueda determinar el cambio de decir simplemente, pues yo tengo una idea y que cambio, y que con esa idea es como se produce el cambio. O sea, el cambio se produce en los quiebras, en las roturas, en las fisuras que tiene una determinada sociedad, y esa es la radicalidad, o realmente no se puede ir mucho más allá, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que determina es la amplitud de ese cambio. O sea, ¿por qué? Porque lo que nos encontramos es que el sujeto que yo creo que protagonizó el 15M, y en esto pues hay una discusión, fue precisamente una clase media, juvenil, pasada por la universidad, en su mayoría nativa, o desde luego con la ciudadanía blanca, que durante 2-3 generaciones ya no ha tenido ningún tipo de capacidad de reproducirse en lo que podría ser su propio nicho laboral o nicho profesional. Es decir, que ha estado marginada de las instituciones y marginada también de lo que serían pues, la propia reproducción de las élites, lo que podríamos llamar como las élites de esa clase media, en términos culturales, en términos periodísticos, en términos tal. Y aquí lanzo una hipótesis provocadora. O sea, la autonomía, el segmento al cual yo vendría, no, más que del mundo libertario, fue una opción que más o menos surge como reacción precisamente a esta incapacidad de reproducción de las clases medias. Pero lo que en principio era algo absolutamente fresco y en cierto modo muy vocacional y muy metido dentro, en las siguientes generaciones no lo es tanto. Lo que plantea el 15M y ese ciclo de movilización son para mí dos límites importantes, ¿no? El primero es que en sus formas de organización no es capaz de consolidarse. Se ha dicho que el 15M tuvo una organización asamblearia que era brutal, que era muy intensa, que era muy interesante. La cuestión, por ejemplo, del nacimiento de las PAS y la extensión de las PAS, yo creo que también es algo interesante, como un nuevo tipo de sindicalismo de otro orden, de otro género, pero no genera ninguna organización estable. Y no la genera porque esa tradición organizativa tampoco estaba previamente en los sectores politizados previamente al 15M, anteriormente al 15M. Es decir, que lo que era es el espacio de los movimientos sociales, donde realmente lo que domina es la fragmentación, ¿no? O sea, que no es muy fácil que durante estos últimos 20 años no se ha constituido, por ejemplo, en Madrid una organización que sea estable en el tiempo y que tenga capacidad, no hablo de una organización política, hablo de una organización social, puede ser sindical, metropolitana, llamarla como queráis, pero que tenga capacidad de iniciativa, ¿no? Y de elaboración estratégica. Y yo creo que eso es un problema fuerte. El segundo es que los movimientos enfrentados ante una crisis que es de carácter estructural, de carácter orgánico, la podéis llamar como queráis, se encuentran con que sus reivindicaciones tienen un límite, y un límite fuerte a la hora de conseguir conquistas, ¿no? Pues, si queréis, dado que en la mesa hay representación libertaria de forma fuerte, pues en realidad
Como decía Ricardo Mella, o el sindicato crece o muere, o ganas o mueres, en realidad, ¿no? Y entonces en eso se empieza a utilizar una metáfora que es la del techo de cristal. Es decir, ¿qué pasa si tú te encuentras con unas instituciones que no son muy capaces de reforma, que no son muy capaces además de conceder victorias o de pequeñas reformas, ¿no? Es decir, que tú puedes lanzar como una ola de movilización gigantesca, como no la ha habido desde los años 70 en la educación o en la vivienda, perdón, o en la educación o en la sanidad, y te encuentras con las victorias que obtienes son muy pequeñas. En ese terreno, pues lo que se plantea es que la siguiente fase, y abierto el ciclo electoral, pasado 2 años del 15M, la siguiente fase va a ser una fase propiamente política. Y yo creo que esa es la que nos encontramos. Este bloqueo institucional, esto es un sistema político, esta democracia del 78 que es incapaz de ceder ni lo más mínimo ante nuevas mayorías sociales que están reivindicando ya con fuerza y con suficiente solvencia como para hacerla retroceder, hacer cambiar cosas en la ley, lleva a replantearse cuál debe ser la hipótesis de victoria de esos movimientos que nacen al calor del 15M, ¿no? Y de alguna manera ese bloqueo institucional se traduce también en un bloqueo de los propios movimientos, ¿no? Es decir, el saber exactamente qué significa ganar, qué significa una transformación radical, qué significa al fin y al cabo el hacer y elaborar una revolución. Y eso se produce además con una de las herramientas básicas de las tradiciones revolucionarias de, por ejemplo, del siglo XIX o de principios del siglo XX, que es la insurgencia armada, la insurgencia violenta, absolutamente desplazada, ¿no? Con esto quiero decir que esa herramienta a día de hoy no tiene sentido, como todos yo creo que podemos convenir. Por lo tanto, yo creo que el ciclo del 15M se estrella con la imposibilidad, por un lado, de dotarse de un asalto que sea capaz de generar victorias de gran calado, es decir, de transformación institucional, de transformación legal, de tumbar un régimen en su conjunto. Estoy hablando, como ha pasado en otros sitios, de que caigan gobiernos, de que caigan sistemas enteros, es decir, que haya una contraimagen de cómo debe organizarse la sociedad, y además se da cuenta que para que eso se pueda producir tiene que haber escalas y niveles de organización infinitamente superiores y más fuertes y mejor organizados, por decirlo así, que los que el 15M ha sido capaz de crear. Entonces yo creo que ahí es donde se abre la disyuntiva de por dónde ir, ¿no? Es decir, yo creo que al final de lo que fue el rodeo al Congreso, de cuando se empieza a entrar en la fase como más constituyente, es decir, a ver cómo podría ser la democracia verdadera que queremos, se abre un debate, ¿no? Es decir, ¿cómo se produce esto? ¿Se produce a través de la generación de un partido político o formas parecidas a los partidos políticos que tomen la vía o que agarren también la vía institucional de toma de las instituciones o vaciamiento de las instituciones a través de la vía parlamentaria, o nos dedicamos a organizar mucho mejor los movimientos que ya tenemos y a escalarlos hasta tener un nivel de fuerza mucho más grande que sean capaces de disolver la fuerza de los aparatos del Estado, de gobierno, como lo queráis llamar. La vía institucional, de algún modo, se empieza a convertir en hegemónica en la vida política, ¿no? Es decir, que de algún modo se reconstituye esa posibilidad de que a través del asalto institucional todas las fuerzas del régimen, fundamentalmente los partidos, y como lo estamos viendo día a día, se pongan nerviosos. Vean que la cosa se les va de las manos, que el cambio y lo que ha sucedido por debajo de ellos es mucho más fuerte y mucho más significativo de lo que a priori se podía imaginar. Ganemos Madrid, yo creo que lo que ha intentado desde el principio o lo que intentamos desde el principio es tener en cuenta esas dos dimensiones. Existe una dimensión que pensamos necesaria para, primero, tumbar definitivamente el sistema instituido, que es el lanzarse hacia la cuestión institucional, hacia presentarse a las elecciones, y generar candidaturas democráticas que sean capaces de demostrar, incluso en su territorio, en el territorio de las urnas y de los votos, que existe la posibilidad de tumbarles y de cambiar las cosas. Pero también construyendo la otra parte, la parte de movimiento. Y cuando hablamos de la parte de movimiento es pensar cómo demonios se organiza la sociedad para pensar y transformar y organizar la política de otro modo, ¿no? Es decir, precisamente en una teoría de organización de contrapesos, ¿no? Es decir,
toda tesis política que quiera conquistar o presentar o abordar este asalto institucional a partir solo de la línea electoral, por decirlo así, hegemónica, por decirlo de otra manera, tiene que tener siempre contrapesos. Es decir, es la esencia de la democracia, es la esencia de una verdadera democracia, de una democracia radical, el que todo poder que se constituya sea contrapeado por contrapoderes ciudadanos, sociales, como se quiera denominar. Y de algún modo con esto lo que se trata es de arruinar la vieja idea de partido político, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la idea de partido es la construcción de una estructura especializada en la mediación política. Ese mandado, si detrás no tiene organizaciones sociales, movimientos y gente dispuesta a organizarse, a hacer seguimiento y a mirar punto por punto qué es lo que se está desarrollando, es decir, no se va a tratar de que esa persona sea buena o mala. Es decir, está claro que como alguien entre en ese sistema institucional sin una teoría de contrapesos, sin entender que la política se dibuja en torno a antagonismos, lo único que va a conseguir es ser absorbido por la propia dinámica institucional, como en tantas ocasiones ha sucedido. Le va a resultar muy difícil a cualquier movimiento organizado a día de hoy con las condiciones en las que estamos producir cambios significativos si el sistema del 78, el régimen del 78 no cae. Y a día de hoy la vía más fiable que se está demostrando para que eso se produzca es que exista ese vaciamiento de los sistemas parlamentarios, haya un vaciamiento de las maneras y los modos y las formas de hacer política que surgieron a partir del año 78 y que tienen que ver con las democracias liberales más clásicas, y por lo tanto hay que escurrirse la cabeza para producir sistemas institucionales de nuevo cuño que estén muy apegados a sistemas de contrapoder, de contrapesos y de democracia en el sentido más radical que queráis construir.